¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del Ermitaño Sin Filtros. El día de hoy tengo muchas ganas de platicar con ustedes respecto a algunos temas, ¿verdad? Que creo que son sumamente relevantes em, para al menos este momento de mi vida. Y creo que justamente no es coincidencia que alguien dejó un comentario en el video de No vivas con amigos y pues justamente hoy como que reviví esa historia, la volví a ver, dije no mames, ya no me acordaba de cómo la narré. Ya no me acordaba que me tomó media hora narrarlo, pero no es para menos, sí vale la pena esa media hora. Así que si no han visto esa historia, los invito a verla porque creo que es contexto muy importante para esta situación que les voy a platicar. Yo, pues bueno, en este momento, para los que no lo saben, ¿verdad? Yo estoy pues volviendo a intentar algo que llevaba mucho tiempo que no intentaba, que es la escritura. Sí, y justamente yo quiero contarles el día de hoy cómo empecé digamos, transitar este mundo después de mucho tiempo de no hacerlo, porque pues así fue. Yo contexto que se da en esa historia de Nunca vivas con amigos es muy importante. Yo me fui a vivir a otra ciudad 2 años. Y ese tiempo la verdad fue muy complicado porque yo me fui como bajo la promesa, bajo la esperanza de que una parte de mi familia que se la pasaba diciéndome nosotros te apoyamos, nosotros te ayudamos con todo, ellos con muchísimas capacidades económicas que yo no tenía. Y pues sí, dije, no manches, qué chido que me quieran apoyar, qué chido que vean que sí soy alguien que pues quiere hacer algo diferente, que quiero hacer diferentes las cosas. Desafortunadamente pues no fue así, la verdad ya con el tiempo me di cuenta que era familia que pues no quería mi bien, no querían que yo fuera yo. eh, para todo esto ni siquiera me veían como un igual, ni siquiera me veían como familia, me veían para abajo. Y eso como que darme cuenta de eso fue muy pesado, o sea, sí me hizo daño darme cuenta de eso porque era gente que yo sí estimaba mucho y de repente en unos cuantos comentarios y en unos cuantos rumores que ellos también empezaron a hacer, pues respecto a mí, sí dije, no mames, o sea, ¿cómo es posible que pues, o sea, que así de fácil se le volteen a alguien a quien llevan 3 años prometiéndole que le van a ayudar y le van a apoyar con todo, ¿no? Y yo nunca he sido alguien pediche, nunca he sido alguien colgado, a mí no me gusta vivir de otras personas, me molesta no poder tener alguna forma de libertad económica o por lo menos libertad en poder decidir yo mis cosas y todo eso. Me cuesta mucho trabajo vivir bajo los parámetros de otras personas porque yo siempre he sido muy independiente. Entonces, eh, cuando yo me voy a vivir allá, pues yo me fui así de putazo y luego empezó como que esta actitud muy rara hacia mí de esa parte de mi familia y dije, pues bueno. Y en ese, nuevamente digo, fueron 2 años, un poquito menos de 2 años, fue como un año, 9 meses, una cosa así. Y ese tiempo, sí, el primer año yo trabajé y el segundo año estudié. Ese segundo año realmente solo estudié como 4 meses, 5 meses, porque justo se me atravesó todo lo que sucedió con el cacas. Entonces me quedé sin lugar para vivir, ¿verdad? Porque tuve que huir de ese departamento, no sin antes limpiar la montaña de caca, porque tampoco le iba a hacer eso a la señora, a pesar de cómo se portó conmigo. Y y pues justamente terminé yo en un edificio de concreto, prácticamente de puro concreto y cemento, que parecía obra gris. Acabé en un lugar así, cerca de Ciudad Universitaria, horrible, verdaderamente horrible el lugar. Llegué a un departamento que no tenía ventanas, que era así un cuarto negro completamente, oscuro completamente, debajo de las escaleras, así escondido. Y la señora me dijo, no, pues mira, te lo voy a rentar barato, y cuando ya casi estés terminando este primer mes, te paso a uno que ya me van a desocupar, y ese ya está grande y ya te voy a cobrar lo que sí es y no sé qué, y dije, está bien. Entonces, ese primer mes,
pues viví literal en una caverna y, y esos últimos meses en esa ciudad yo me la pasé muy mal, o sea, y el primer año lo pasé muy mal porque estaba yo muy estresado intentando agarrarle el ritmo a la vida adulta, como alguien sin experiencia, como alguien sin guías, como alguien sin figuras ni paternas ni maternas en ese entorno, ni su guía, ni su apoyo, ni nada. O sea, muy rara vez platicaba yo con mis papás. De repente mi papá me mandaba de que 500 pesos y a veces esos 500 pesos eran la diferencia entre comer unos días o no poder comer unos días. Y y la verdad la pasé pues difícil ese primer año, pero por lo menos tenía un trabajo y pues digamos me fui, trabajé como en 4 o 5 lugares diferentes, pero en todos siempre tuve algo en lo que o iba aprendiendo o por lo menos ganaba algo más o menos o así. En la mayoría gané muy mal y me explotaron mucho, pero pues eso es algo que igual ya he contado en otros videos. Más específicamente el de mis experiencias laborales, creo que se llama. Pero bueno, este... Y entonces ese tiempo yo me decido a volver a pintar después de mucho tiempo. A mí siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado crear cosas. Y fue justamente el impulso por el cual yo empecé a hacer este canal, ¿no? Y de hecho esa parte de mi familia que al final pues me quedó muy mal, la verdad pues sí se portaron muy groseros con ese tema en concreto, ¿no? Cuando se enteraron de que yo hacía videos, pues me criticaron mucho y dijeron, es que ¿por qué haces eso? Y pues como, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Crees que te vas a hacer famoso? ¿Qué? Yo dije, güey, pues es que yo no tengo por qué hacer las cosas con la intención de hacerme famoso, o sea, pues yo solo quiero crear. Pero para esta gente que pues estaba vacía a final de cuentas, pues no había como forma justificable de ponerme a mí en esa situación, ¿no? No querían que trabajara, no querían que hiciera mis videos, solo querían que me dedicara a estudiar y pues mi universidad estaba muy fea y ni había buenos profesores, me tocaron 2 profesores buenos y uno porque la neta era bien barco, pero caía muy chido y otra maestra que la verdad es así mis respetos, nos enseñó muchísimo, y es de las pocas maestras que yo sí estimé de ese lugar porque la neta la mayoría eran bien mierdas. Y pues sí como que dije no, o sea, entre el apoyo muy raro y muy inestable y muy desconfiado de mi familia de allá, que tanto me prometió desde los 15 14 años hasta mi adultez, que me iban a apoyar y que me iban a apoyar, y a la mera hora me daban 2,500 pesos y mi renta eran 2,200 pesos, entonces pues no me dio. Rompo todo eso, dejo de estudiar, empiezo a trabajar en un call center otra vez. Ya era la segunda vez que entraba en un call center y era un trabajo que yo odiaba a más no poder, o sea, no se pueden imaginar la cantidad de ansiedad que me daba ese trabajo. Claro, en ese momento, si yo hubiera entendido, si yo hubiera sabido que yo estaba en el espectro autista y que también tenía un trastorno de ansiedad y depresión, pues hubiera sabido que, pues, o sea, tenía que buscar como medidas muy específicas de cómo vivir, pero yo no entendía eso en ese momento, no me conocía a ese nivel de pensar que a lo mejor yo necesitaba pues ayuda profesional, ¿no? Pero pues cómo lo vas a saber si no tienes a nadie a tu alrededor que genuinamente se fije en esas cosas o que siquiera tenga el interés suficiente para hacerlo. Pues no hubo nadie, entonces sí, pues me tuve que como que chutar toda esa parte de no entender por qué no me lograba acomodar en absolutamente nada y todo el tiempo me sentía mal y todo el tiempo estaba ansioso y yo no lo entendía y pues bueno, ya con el tiempo lo entendí, ahorita ya lo entiendo muy bien y entiendo ya cómo debo de operar para, digamos, llevar una vida mejor, pero en ese momento yo no lo sabía. Imagínense esa parte de mi familia, pues menos. Entonces, yo empiezo a vivir en la caverna y lo único que me sacó de ese lugar, o sea, que me mantuvo con vida el tiempo que yo estuve viviendo en ese espantoso edificio de obra gris, fue el Red Dead Redemption 2, que lo compré de forma muy responsable con los pocos ahorros que todavía me quedaban, y escribir, escribir.
terror, otra vez escribir terror después de mucho tiempo de no hacerlo. Y todo comenzó con la historia de No debí curarme el tinnitus, ¿verdad? Esa historia pues no fue 100% mía, yo la escuché en un canal, me gustó mucho, pero la escuché en inglés. La escuché en inglés en un canal que me gustó mucho y dije, oye, está muy cool. La adapté al español y también le hice algunos cambios, o sea, la hice a mi manera, pero sí tomé esa historia y dije, oye, qué chido está esto de pues volver a escribir, ¿no? O sea, como primer ejercicio fue algo muy positivo, yo creo. Y justo en ese mismo tiempo, pues también empecé otra vez a pintar, después de mucho tiempo de no hacerlo. Pues volví a empezar a pintar, ¿no? Y entonces me eché cosas como estas. Sí, como este es puro lapicero. Me eché también, por ejemplo, miren, vean, estos son en... estos los hice en comandas. Imagínense, miren. En una comanda del Italian Coffee, güey, que ahí trabajé como 7 meses, una cosa así. Hubo otros que literal solo tenía yo, tinta rosada, entonces no tenía de otra. Igual, mira, era una comanda del Italian Coffee. Y entonces yo me aventuré otra vez, después de mucho tiempo de no hacerlo, me aventuré otra vez a pintar, ¿no? Estos son con pintura textil. Igual. Y creo que si somos muy sinceros, ¿verdad? Podemos observar la desolación y el absoluto horror que estaba yo experimentando en ese momento, que no era capaz de expresar en palabras, pero que salía pues en estas cosas y eventualmente también salió justamente en escribir, ¿no? Y entonces escribí esa historia que les digo de curarme el tinnitus, luego empecé a como transliterar otras historias que ya eran como más bien testimoniales reales de accidentes, de cosas así, muy brutales, pero que sí no tenían como un equivalente en español y entonces yo tuve que hacer como mis propias historias, basándome mucho en eso, pero haciendo mis propias historias. Y y luego ya como que agarré la confianza y dije, voy a escribir pues yo, completamente yo, 100% sin ninguna inspiración de nada, más que un momento muy específico de ese primer año que estuve viviendo allá, que me empezaron a espantar mucho. Yo vivía en un departamento que era muy raro, era muy frío, así en cualquier, digamos, momento del día y del año, era muy frío, se te cerraban las puertas, te apagaban o te prendían las luces, cosas así muy raras. Y para mí como que el cenit de toda esa experiencia terrorífica fue que cuando yo empecé a vivir en ese departamento, que viví en él como 9 meses, este, cuando yo empecé a vivir ahí, pues ese lugar me trajo como muchísimos periodos de tener parálisis del sueño, de eso de que se te sube el muerto. Pues me pasaba a mí casi todos los días de la semana, me pasaba 5 o 6 veces por semana. Hoy entiendo, en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, yo pensé que alguien me estaba embrujando, genuinamente pensé que me habían echado alguna maldición o algo. Porque eran visiones muy fuertes cuando yo estaba en ese parálisis. Me tocó ver cosas que salían de mi closet y que lo cerraban y cuando yo despertaba ya estaba cerrado y yo lo había dejado abierto, cosas así culeras. Y dije, no mames, alguien me está echando una maldición, pero no. Hoy entiendo que eso que me estaba haciendo tanto daño genuinamente era el estrés, era estar en un trabajo sumamente estresante porque ese tiempo estaba yo trabajando en un call center, mi primer trabajo formal fue un call center y luego empecé a trabajar en un AT&T donde mi patrón era un puto abusivo, grosero de mierda y todo eso junto me estresó tanto que yo tenía esos episodios de parálisis del sueño. Nuevamente, sin entender pues esa parte autista de mi cerebro y también todo el trastorno que ya había, pues obviamente si yo lo hubiera entendido en ese momento hubiera entendido por qué estaba pasando, pero pues bueno. Y me empiezo a aventar a escribir de esas experiencias culeras de ese primero, bueno, de ese segundo departamento porque fue el segundo en el que vivía allá. Y empiezo a escribir la historia aquí en el canal de
Las risas en el armario. Sí, esa es la historia que empecé a escribir 100% yo. Y hoy la verdad pues la veo, o sea, escucho la historia y me doy cuenta de pues, lo errado que estoy, o sea, como escritor, los errores tan básicos y la falta de dirección tan grande que hay en mi trabajo. Pero pues era un experimento, a final de cuentas era yo intentando como un poco desahogarme, un poco también hablar sobre unas experiencias culeras que tuve allá de terror y así, de que me espantaron. Y al mismo tiempo también como combinarlo con el horror de todo lo que me estaba pasando en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces fue un poco eso, pero realmente no tenía dirección y hasta la fecha esa serie aquí en el canal sigue sin estar acabada. Eh, sí hay un final, sí le escribí un final, nunca se lo he anexado y nunca lo he grabado, pero sí tiene un final. Y, y a la par de ese también empecé a escribir otro cuento que se llamaba La voluntad del bosque. Ese jamás vio la luz del día, nunca lo terminé, nunca se subió al canal, nunca nada. Yo empecé a hacer otro contenido de terror enfocado en otras historias así, pero yo me sentí un poco perdido con mi propia escritura y la verdad lo abandoné. Lo abandoné hasta que creo que fue inevitable regresar a ello durante este último periodo de mi vida del año pasado que estuve trabajando en un parque temático medieval que la verdad fue horrendo. O sea, hubo experiencias muy chidas dentro de ese lugar, sí, pero la mayoría del tiempo fue espantoso, hubo gente muy grosera, hubo muchísimas envidias, muchísimas actitudes bien raras. Me odiaron muchísimo por hacer bien mi trabajo, por genuinamente parecer un rey medieval, ¿verdad? En un lugar donde nadie parecía ni de esa época, ni de esa pinche nacionalidad. Yo sí parecía un rey español literalmente y más me odiaron por eso y pues digo, a la distancia los entiendo, la neta. No me imagino cómo ha de haber sido ya llevar ahí trabajando 2 años y que de repente llegue un güey que lo hace mejor y que genuinamente sí se lo crees y todo y pues que ni estudios en teatro tiene y pues tú sí te quedas acá bien cagado, ¿no? O sea, ahorita a la distancia yo lo entiendo, pero en ese momento sí fue muy agraviante pasarla tan mal por pues, tanta mamada, ¿no? Por tanta mala hazaña de mucha gente. Y digo, tanto así que ya hablé varias veces de eso aquí en el canal. Y justamente yo termino renunciando a ese trabajo ya después de año y medio, un poquito más de estar ahí. Ya termino renunciando. Llega a un punto donde digo, ya no puedo más. Me enfermo horrible, 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 horrible. Y durante ese tiempo enfermo, digo, no mames, es que literalmente me estoy matando por este trabajo porque me la estaba pasando tan mal ya en ese lugar que dije, me estoy matando por este lugar y no vale la pena. Y entonces a raíz de eso surge esta necesidad otra vez de desahogarme, pero no a través de la pintura, porque también lo recuperé y también lo volví a hacer y todo, y he estado pintando mucho más y ya también vendí unas obras y así. Este, nada muy caro, tampoco soy una persona carera, pero sí he vendido unas cuantas obras, gracias a Dios. Y ojalá se vendan más, ¿verdad? Voy a hacer más. Pero surge esta necesidad de desahogarme y ya no de la mano de la pintura o del dibujo, sino ahora de la escritura. 100% de la escritura. Y entonces surge un cuento que se llama Una experiencia medieval. Y este cuento lo creo yo para participar en un concurso de cuentos de terror de temática libre. Y pues este cuento obviamente basado en esta experiencia de este parque y todo. De una forma obviamente hiperbólica porque no hablé al 100%, hubo gente chida que también me encontré, hubo unas que otras buenas experiencias. Para mí lo que más me llenó y lo que siempre me llevo es lo mucho que disfruté trabajar con la gente, con los turistas que llegaban, con los niños que llegaban y poderles dar una experiencia genuina, o sea, que un rey literal que sí me parecía y todo, se agachara con ellos y se tomara la foto y les diera el abrazo. O sea, yo sé que eso les llena mucho a esas familias y eso para mí era como lo más satisfactorio, ¿no? Entonces, eso y actuar, porque también me gustó mucho actuar. Pero justo esta historia, pues, como que retrata mucho de lo que sucedió internamente durante ese tiempo
Y pues me va muy bien, o sea, en la convocatoria del concurso terminó como finalista. Decido no participar con esta editorial porque la verdad su esquema para los finalistas está muy depredador. Les tengo yo que enviar dinero a ellos, imagínense, para que ellos hagan nada prácticamente, más que imprimir esa madre, pero güey, ni siquiera me van a regalar ejemplares, no me van a enviar, no me van a dar parte de las regalías, nada. Así es como, si tú nos pagas y luego tú compras nuestros libros y tú los revendes ya ahí con quien tú quieras, güey. O sea, así muy, muy depredador. Y dije, no, con estos güeyes no voy a trabajar para nada, les voy a dar dinero. Luego vuelvo a participar en otra convocatoria con la misma editorial, ahora sí con la intención de ganar. Esta vez fue un cuento de temática gore. Y este es el momento en el que nace la historia de cuánto cuesta una vida. Esa la voy a venir a narrar aquí. Y también hay mucho contenido que se va a hacer alrededor de esa historia. Porque en este momento, y eso es gran parte de lo que quería hablar realmente, en este momento estoy creando un universo narrativo. Estoy en el medio de crear un universo literario a raíz de esa última historia que fue la de cuánto cuesta una vida, que es una historia de horror corporativo. ¿Sí? Es la deshumanización del ser humano, literal, en la época digital, donde los streams y las reacciones y los comentarios y la retención es lo más importante que hay, ¿no? Y esta historia, la verdad, me basé también mucho en esta experiencia de trabajar para mi ayuntamiento, esta como sensación que yo tenía de cómo operaban muchos de los que trabajan ahí desde hace muchísimo tiempo a nivel psicológico. Siento que esta historia es un reflejo de esa forma de ser. Me inspiré de muchísimas cosas aparte de eso, obviamente. Me eché muchas entrevistas de gente que sobrevivió a cosas espantosas respecto a círculos de justamente de red rooms, de gente que a lo mejor limpiaba escenas de crímenes, cosas así. Y todo eso lo junté en una sola historia que la verdad fue muy exitosa para mí, me gustó mucho cómo quedó y hasta ahora la leo y me espanto porque sí genuinamente quedó muy aterradora. Y, y pues esa historia ahorita me está inspirando a crear todo un libro alrededor de ese universo corporativo, de esta empresa en específico de la cual se trata la historia, ¿no? Y eso va a ser para participar con otra editorial, gracias a Dios, porque esa editorial que les digo está muy depredadora, con otra editorial es un premio mucho más grande y es por un libro completo y la verdad pues ahora sí voy con toda la intención de ganar. Eh, Siento que hay suficiente coherencia narrativa para que así sea. No sé qué va a pasar. Últimamente, pues como esas historias pues, son mías, pase lo que pase, aquí las voy a subir y las voy a narrar y les voy a dar comentario de autor y todo. Todavía no lo hago porque la verdad les digo, he estado completamente involucrado en terminar este universo. No me quedan muchos días para terminarlo y la verdad sí me falta bastante trabajo todavía. Pero tengo fe en que va a salir todo bien y obviamente yo vendré aquí a contarles qué pasa. Pero así fue como comencé a escribir, o sea, así fue como otra vez me aventé a este mundo de expresarme a través de las palabras escritas, de expresarme. Porque, y yo me di cuenta de esto y dije, güey, es que sí es cierto, ya no hay libros actuales, o sea, es muy raro que sigan saliendo libros nuevos de cosas buenas o cosas relevantes o cosas 100% originales. O sea, casi todo lo que sale hoy en día es un refrito de otra cosa o es un libro hablando de otra cosa que ya pasó o sea, nunca es algo original. Es muy raro que haya libros originales de cosas nuevas. Claro, te puedes inventar una pinche historia y venderla como que es la historia real de México, como lo hizo el expresidente, ¿verdad? Con su último pinche libro, Grandeza. Pero sí, digamos, creo que este medio es, o sea, hay mucho por explotar todavía. Creo que hay mucha gente que todavía tiene muchas ideas frescas. Y es un poco este arte de también irse descubriendo uno con lo que va escribiendo, ¿no? Em, yo la verdad agradezco mucho todas estas malas experiencias. Agradezco al Cacas por haberme traumado con su pinche baño de 4 meses de no jalarle.
agradezco a la parte de mi familia que inventó que me daban un chingo de dinero y que yo me lo escondía y me lo guardaba y no sabían qué hacía yo con él y que les mentía y no les enseñaba mis calificaciones y no sé qué tanto. Agradezco a mis caseros de allá que en la mayoría fueron bien mierdas y siempre me quisieron ver la cara. Agradezco a mis patrones que me han explotado. De los poquísimos que he tenido buena onda fueron de los últimos. Fueron muy pocos, pero por ejemplo, el Mike, que digo, no creo que vea esto, lo dudo mucho, pero el Mike genuinamente se ganó mi respeto. Fuera de eso, muy poquita gente se lo ha ganado porque muy poquita gente se merece respeto hoy en día, creo yo, por cómo actúan, por cómo creen que está bien actuar, por cómo creen que está bien tratar a otros. Y yo pues he tenido la fortuna de reingresar a este mundo de la expresión escrita y ha sido una belleza, o sea, me ilusiona mucho poder otra vez escribir, me ilusiona mucho también como que tomármelo en serio, ¿no? Porque al final de cuentas, esas veces que lo intenté en el pasado, pues sí, siempre fue un poco, sí en serio, un poco no tan en serio, un poco no tomándome a mí mismo en serio. Pero cuando ya genuinamente ves que sí hay un sustento real, o sea, que hay una capacidad real para atraer la atención, para atraer la lectura, para atraer la visión de otras personas y que genuinamente digan, no mames, ¿qué pasa en tu historia? Me tienes que contar qué es lo que sigue, porque me quedé así. Eso tiene mucho poder. Y por ejemplo, estaba yo viendo un caso con mi novia hace unas horitas, literal, de un güey que hizo un chingo de música y que aquí nadie lo pelaba aquí en México, pero que en la India se hizo mega viral y que fue allá y dio un concierto y todo el mundo estaba así de no mames, ¿no? Y dije, es que es real, o sea, muchas veces uno no lo ve porque a lo mejor en tu entorno inmediato no hay ese apoyo, no hay ese interés en lo que estás haciendo y entonces no le ves futuro. Pero cuando tú mismo te avientas digamos, invitar a otros a que lean, a que entiendan tu arte, a que lo vean, pues puede ser una experiencia muy grata. Yo hice una pequeña dinámica en mis redes sociales personales, donde compartí un enlace con mi historia, ¿no? Y pues, o sea, ahora sí que yo pregunté a quienes estuvieran interesados en leerla, que me dejaran un comentario, me dijeran algo y la gente que lo hizo, yo les mandé mi enlace de Drive privado ahí para que lo lean. Y pues mucha gente ya no me contestó, o sea, mucha gente ya no me dijo nada, pero también hubo gente que genuinamente se tomó el tiempo, la leyó y me dijo, no mames, está muy chido, gran trabajo, esto, el otro, una que otra observación. Nada de críticas fuertes porque genuinamente fue un trabajo yo considero muy bueno y pues el puntaje del el juzgado del concurso fue de 96 de 100. Entonces pues sí fue un trabajo muy bueno, pero pero pues sí como que recuperar esa confianza y esas ganas de hacerlo en serio tuvo mucho que ver con que yo también me aventurara a enseñarle a otros lo que estoy haciendo y creo que eso es muy importante. Entonces yo hoy vengo a compartirles a ustedes cómo pues últimamente regresé a esas ganas de escribir, regresé a esas ganas de hacer cosas nuevas, de aventurarme a creer que todavía tenemos muchas cosas por experimentar, o sea, todavía hay muchas emociones que somos capaces de transmitir a los demás y que aunque vivamos en una época que está muy saturada, con demasiada competencia por todos lados, que todo hace ruido, que todo te quiere tu atención, la gente que se tome el tiempo de leer o de ver o de experimentar algo como debe de ser, todavía les puedes dar una gran experiencia, o sea, una experiencia genuina. Y eso es lo que yo pues busco hacer con lo que escribo, ¿no? Escribo de terror desde cosas que pueden ser muy cotidianas o incluso desde formas de hablar o de perspectivas muy cotidianas, pero que encierran terrores especialmente escabrosos y que de muchas formas nosotros también hemos aprendido a normalizar. Conforme la violencia se normaliza, conforme la explotación laboral se normaliza, conforme la cultura laboral súper tóxica que resiste en casi todos los lugares también se normaliza, pues este horror que yo describo en mis historias realmente no es muy descabellado, ya no es algo imposible de considerar. Y, y pues nada, digo, yo los invito a que ustedes busquen
pues las formas en las que ustedes se expresan. Yo me expreso a través del terror porque para mí el terror es un contraste muy bello entre lo horripilante y lo bonita que puede ser la vida, ¿no? Para mí, ver una película de terror y que me deje genuinamente impactado, así preocupado, es un regalo porque tengo la oportunidad de decirme a mí mismo, pero solo es una película y tu realidad es muy diferente a lo que estás viendo ahí. Y ese es un regalo para mí porque es un recordatorio de que las cosas pueden mejorar, de que se pueden hacer mucho más, de que hay cosas que valen la pena, hay cosas que vienen del amor, que vienen de la luz, que son muchísimo más elevadas que lo que sea que te puedas tú vivir en una experiencia de terror. Pero para poder apreciar esa luz y esa bondad y esa virtud, sumirnos a lo más oscuro y a lo más terrorífico puede ser una gran manera de apreciarlo, como la Divina Comedia, por así decirlo, ¿no? Y pues nada, yo los invito a ustedes a que también se expresen, a que encuentren sus propios lugares que son suyos, que nadie más los puede tocar, que nadie más los tiene que apreciar, para que ustedes genuinamente digan, esto vale la pena. Y claro que somos criaturas sociales, necesitamos de un poco de validación de vez en cuando, y necesitamos de un poco de atención también para que esas cosas pues furulen, ¿no? Para que crezcan. Pero no te detengas solo por no tener eso de forma inmediata, porque en un estado tan saturado de las cosas como lo es el actual, a veces la gente tarda en encontrar esas cosas que valen la pena, pero está bien, o sea, no pasa nada, nadie lleva prisa de nada, ¿no? Y el que te diga que sí, pues está cayendo en la trampa más grande, que es la de vivir a prisa, que es la que te pone el sistema de hoy en día, que todo el mundo quiere que vivas a prisa, y pues no, no es la realidad. Pero bueno, así es como yo volví a escribir. Les invito a ustedes a que se aventuren a esas cosas. Tal vez solo son hobbies. Yo no estoy diciendo que ya se dediquen toda su vida a esa cosa. No, no. Hay que ser realistas, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es... O sea, yo estoy escribiendo, pero sigo terminando mi carrera de psicología y yo me voy a dedicar a eso completamente, ¿no? Pero claro que me encanta escribir y si yo pudiera hacer una carrera por ese lado, qué mejor, Dios mío. Quiero ser el Esteban Rey en lugar del Stephen King, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente les invito a que ustedes también encuentren esas áreas de su vida donde pueden incorporar esta creatividad, donde pueden incorporar estas ganas de expandirse, de crear, de vivir, de sentir, alrededor tal vez de temas cotidianos, de cosas que ya nos han pasado, de muchas mamadas así, pero que terminan siendo relevantes cuando agarras y lo extrapolas y lo conviertes en otra cosa, o en una historia, o en un video como estos, o en lo que sea, pero convertirlo en algo y dárselo a los demás es un gran regalo y eso es lo que yo estoy intentando hacer con ustedes ahorita y espero que así sea percibido porque eso es lo mejor que se puede hacer. Pero, pues nada, cuídense mucho. Pronto vendré a hablar más, pero les digo ahorita pues vengo a hacer esta cápsula un poco como un espérenme tantito porque estoy terminando de escribir todo esto y ya una vez escrito todo esto literal le voy a abrir la llave al contenido de terror, que hay mucho contenido de terror pendiente para este lugar y también hay mucho contenido divertido que se viene para acá, pero bueno, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio del Ermitaño Sin Filtros. Hasta la próxima.